Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan en esta mañana, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando en esta 12ª semana con el libro del Génesis en el principio, con el subtema José, bisnieto de Abraham, escogido para salvar la descendencia del pueblo de Dios y las grandes promesas de Dios, sucesos que llevan al pueblo de Dios a Egipto. Y el tema que hoy nos ocupa, mis amados hermanos, es José vendido a Egipto, factores que provocan división dentro de la casa. Para lo cual tenemos un texto bíblico que se encuentra en Génesis 37, de los versos 1 al 36. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigo que nos escuchan, a partir de este capítulo 37 del Génesis, en el cual se centra en la historia de José, el hijo de Jacob. Como ustedes saben, la vida de José fue buena, honorable y un ejemplo viviente de las palabras que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que se merece elogio, en esto meditad. Filipenses capítulo 4, verso 8. Amados hermanos, el deseo de Dios quiere que nuestra mente, nuestros pensamientos, se dirijan a todo lo que es bueno, a todo lo honesto e importante. La vida de José es un reflejo de estas virtudes. Asimismo, el personaje de José en la Biblia es un tipo de Cristo. ¿Y por qué un tipo de Cristo? Porque muestra su experiencia vivida de pureza, de sumisión, de perdón, de administración, paciencia y fe en medio de las dificultades que vivió. Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a reflexionar sobre un asunto delicado que nos narra el texto bíblico, sobre lo que le sucedió en la familia de Jacob, los celos y la envidia, y que tristemente en la actualidad se vive en muchas familias cristianas y no cristianas, y estos celos y las envidias son responsables de muchas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad actual. La historia inicia en los versos del 1 al 4, que vamos a dar lectura. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Verso 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y el verso 4, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Como leímos, Jacob se había trasladado al sur de Belén y había llegado a Hebrón, donde Abraham había instalado su casa ya hace tiempo atrás. Cuando este suceso tuvo lugar, José apacentaba los rebaños con sus hermanos, siendo un adolescente de 17 años, el más joven de los muchachos que se encontraban en el campo apacentando los rebaños, porque Benjamín, su hermano, aún era demasiado joven y aún se quedaba en casa. La frase que leímos del verso 2, estaban los hijos de Bilha y de Silpa, esclavas de Lía y Raquel, parece un comentario como para mitigar la culpabilidad de los otros hermanos de José, nacidos de las verdaderas esposas. Y en efecto, José, como dice el texto, los acusó a su padre de la mala conducta de ellos, con la finalidad que su padre los corrigiera, y no por mero chisme para sembrar discordia entre ellos, sino como un hermano fiel. Por supuesto que a ellos no les gustó el detalle
y seguramente lo consideraron un chismoso. Además, José era hijo de Raquel, la esposa a quien realmente amó y con quien vivió las experiencias más bellas de su vida con Jacob. Además, José era un buen chico y Jacob le quería muchísimo, dándole más atenciones a él que a sus otros hijos, al grado de hacerle una túnica de colores, haciendo con ello superior a José como el supervisor o el capataz de sus propios hijos. Con respecto a la túnica de muchos colores, algunos comentaristas dicen ser túnica larga o túnica con mangas largas. La túnica normal de aquel tiempo era de una pieza larga de tela, con un agujero en el centro para pasar por la cabeza. La mitad de la tela caía por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás. Se ataba o se ajustaba alrededor de la cintura o bien se cosía la tela a los lados. Eso era todo en una túnica común y corriente que no tenía mangas. Por eso, al preparar una túnica con mangas para alguien, era para distinguirle visiblemente de todos los demás. Naturalmente, al ser el favorito de su padre José, sus propios hermanos le odiaban y le hablaban de mal manera y en ocasiones ni siquiera le saludaban. Y así fue como también en esta familia surgieron los conflictos. Amados hermanos, Jacob debería haber aprendido la lección que vivió en su propio hogar. Su propio padre había favorecido a su hermano mayor Esaú, y Jacob sabía perfectamente bien lo que era sentirse excluido. Sin embargo, aquí él estaba cometiendo precisamente el mismo error que su padre cometió con él. Y en estos primeros 4 versos, hermanos, nos lleva a una primera conclusión o una primera reflexión. Jacob sabía que al hacer favoritismo traería conflictos en la familia, pero hizo caso omiso de ello y actuó como ya lo habíamos leído. ¿Cuántos de nosotros como padres cometemos este mismo error con nuestros hijos, haciendo diferencias entre ellos? Cuando nosotros como padres hacemos la diferencia, nuestros hijos pronto lo notan y se llevan a cabo las peleas en las familias. Lamentablemente, usamos frases tales como ¿por qué no eres igual a tu hermano o hermana? O otra frase como esta: ¿por qué eres tan flojo y no ayudas? Ve a tu hermano cómo ayuda en los quehaceres de la casa. Y así podemos mencionar algunas más, pero la realidad es que con estas acciones provocamos el celo y la envidia en nuestros hijos. Lo esencial, mis hermanos, es que aprendamos que el favoritismo en las familias provoca cada vez más resentimientos entre los hermanos y avivan la llama de la contienda y posibles separaciones. Los celos y la envidia son responsables de muchas tragedias y conmociones en nuestra sociedad en la que vivimos actualmente. Es muy cierto que en muchos siglos de progreso en todas las órdenes del ser humano y además de los enormes avances de los grandes eruditos en la materia del conocimiento, de la personalidad y sus trastornos, tristemente, no se han podido controlar o al menos moderar estas pasiones. Amados hermanos, la envidia y el celo se posesiona en nuestro corazón, matan los mejores sentimientos que hay en nuestra alma. Ellos dentro de nosotros nos hacen ver el lado negativo, el lado triste y aún más, interfieren en la mirada que tenemos sobre la persona. Esa mirada que muestra el desacuerdo o la molestia. No olvidemos, hermanos, la envidia y el celo matan el amor de Dios en nosotros, matan el amor fraterno que hay entre nosotros, matan el respeto y el cuidado que debemos tener unos para con nosotros. Es triste ver cómo
los hermanos se envidian, se hacen trampas y se hablan mal entre ellos. Eso lo vemos o lo escuchamos en el contexto familiar. Ahora, si lo vemos relacionado a los hermanos de fe, también podríamos pensar entre nosotros que hay hermanos o nosotros mismos estar celosos de aquellos que trabajan en la obra del Señor y que ellos pueden hacer mejor las cosas que nosotros. O nos podemos dejar llevar por la tentación de la arrogancia al sentirnos superior a otros hermanos. Y este pecado era tan característico en los rabinos de la época en que Jesús vivió. Así que, amados hermanos, sé que es muy difícil ser obrero, o un diácono, o un servidor del Señor, o predicador, y seguir siendo sencillo. Pero esto es necesariamente absoluto. La palabra del Señor nos exhorta, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3, versos 14 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Y lo peor de todo, mis hermanos, fue que la situación que se complicó aún más, como veremos al leer los versículos 5 al 11 de este mismo capítulo 37. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. El verso 9 nos dice: José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y verso 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Como ustedes saben, ya hemos visto que José contó su sueño porque era un joven de nobles sentimientos y no tenía maldad, porque no sabía que el mundo en que vivía había tanta maldad. Por eso no tenía ni idea de que sus hermanos fuesen tan malvados cuando contó sus sueños sobre los manojos de trigo que se inclinaban ante él. Si usted quiere empezar a imaginar sobre la lectura que tuvimos, los comentarios sarcásticos y burlones de sus hermanos, porque ellos realmente no creyeron que él iba a tener autoridad sobre ellos, y este asunto no terminó con aquel sueño, porque todavía quedaba otro, como ya vimos. He tenido otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre Jacob le comprendió con exactitud cuando reprendió a José diciéndole: ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos debieron alejarse y no prestaron más atención al sueño, pensando que ninguno de ellos estaría jamás dispuesto a inclinarse ante José. Por lo tanto, era totalmente imposible que se cumpliera tal profecía. En cambio, Jacob quedó reflexionando por un momento y por un rato sobre este asunto. De los versos 12 al 38 de este mismo capítulo,
lo voy a resumir de la siguiente manera. Después de eso, la lujuria y los celos de los hermanos mayores de José llegó hasta el punto en el que se descontrolaron y comenzaron a querer matarlo. Aparentemente, inconsciente de lo mal que estaban en las cosas, Jacob le pidió a José que fuera a ver qué es lo que estaban haciendo sus hermanos con los rebaños cerca de Siquem. José obedeció y emprendió su camino en busca de sus hermanos. Un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Seguramente, mis hermanos, el hombre que preguntó esto lo había visto ya en varias ocasiones pasar por ahí junto a su tienda. Por eso hizo esa pregunta: ¿a quién estás buscando? Y José responde: ando buscando a mis hermanos. Esto lo vemos en el verso 15 y 16. Dotán estaba situada bastante lejos de donde estaban originalmente, al norte de Siquem. Hacia allí se habían desplazado sus hermanos con los rebaños por las buenas llanuras y aguas que tenían esa zona. Gracias a las indicaciones de este varón recibidas, acabó de encontrarles, y al final se encontró a sus hermanos cerca de Dotán, el cual se sitúa mucho más hacia el norte. Sus hermanos, cuando vieron venir a José, inmediatamente tramaron un plan para matarlo directamente. Y esta es la oportunidad que habían estado esperando ellos. Eso lo vemos en el verso 20. Su plan fue matarlo, arrojar su cadáver a un pozo cercano e informar a su padre de José que había sido asesinado por un animal salvaje. Vemos aquí, amados hermanos, que intervino Rubén, el primogénito, que actuó con responsabilidad y en forma positiva, revelando tener un criterio más maduro que los demás hermanos deteniendo esta acción. La aparición de una caravana de ismaelitas que venía de Galat facilitó también a Judá, que era su hermano también, que éste mismo interviniese para proponer un plan que, aunque era de beneficio económico, al menos convenció a sus hermanos y contribuyó para que no matasen a José y así no manchar sus manos con la sangre de su hermano. Lo que realmente querían todos era liberarse de José, y a ellos no les importaba qué métodos se utilizaban para lograrlo. Los hermanos intuyeron que los ismaelitas le llevarían a Egipto para venderle como un esclavo. Y así fue como los 10 hermanos vendieron a José, aquellos ismaelitas, que lo llevarían a Egipto por 20 monedas de plata. Versos 25 al 28. Los hermanos entonces comenzaron a planear la manera en que le contarían todo eso a su padre, pero ¿cómo? Para ello, mataron a una cabra y untaron su sangre en la túnica de José. Al regresar, fingieron que no habían visto a José, simulando haber encontrado la túnica manchada con sangre, y con mucho cinismo le pidieron a Jacob, su padre, que confirmara si la túnica le pertenecía a su hijo José. Versos 31-32. Jacob llegó a la conclusión exacta a lo que ellos querían que llegara, que un animal salvaje se había comido a José. Versos 33 y 34. La reacción de Jacob fue inmediata, de angustia y de una gran aflicción, porque él no se esperaba que su hijo amado muriera sorpresivamente, y menos de esa manera. En esa época, mis amados hermanos, el duelo por la muerte de un familiar, en este caso un hijo, duraba normalmente un mes. Sin embargo, este tiempo no fue suficiente, porque Jacob se negó a recibir consuelo de sus hijos e hijas y dejar de afligirse y lamentarse. Su corazón estaba muy dolido por la muerte de su amado hijo. Quizás algunos padres que estén escuchando esto o sepan, algunos de ustedes, que un padre que ha perdido a un hijo puede entender el corazón afligido del dolor que Jacob estaba pasando. Para poder comprender un poco más el dolor de Jacob, aquí vamos a ver a un hombre como el rey David. David lloró por su hijo muy pequeño que había muerto. Él amaba a su hijo, tanto como Jacob amó a José, pero David era un hombre de fe. Sabía que su pequeño no regresaría a él, y sabía
que algún día él mismo iría al encuentro de su hijo. Esto lo vemos en segundo del libro de Samuel, capítulos 12, versos 15 al 23. Sin embargo, mis hermanos, Jacob no estaba viviendo esto, sino él no estaba viviendo ni sostenido por la fe. La intensidad de su aflicción no era normal en él. Hebreos 11:21 dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. El texto dice la frase al morir. Significa que Jacob murió con fe. No murió desesperado, sino esperanzado en las promesas de Dios, al igual que su padre Isaac, y de la misma manera que José, el cual alcanzó una posición importante en Egipto, pero él seguía siendo un forastero en tierra extranjera. Así como Isaac, como Jacob y José, su fe venció a la muerte. Nunca pusieron en duda que la promesa de Dios se cumpliría en ellos. Porque las promesas de Dios, mis hermanos, son verdad, porque Él jamás incumple sus promesas. Y el último versículo de este capítulo narra a José en sus viajes y su llegada a Egipto. De esto, lectura de estos 39 versos de este capítulo 37, vamos a sacar una segunda reflexión sobre la vida de José y de Jacob, y lo resumimos de esta manera. Jacob sobreprotegió mucho a José. Y el sobreproteger, amados hermanos, es tener preferencias o favoritismo en un hijo. Por un hijo hacerlo, como dicen vulgarmente, hijo de papito o hijo de mamá, y esto provoca división. Si el hijo se jacta por esa distinción y se vuelve arrogante y orgulloso, también provoca división. Estas acciones impiden el crecimiento y la madurez del hijo consentido y lo vuelven orgulloso y alardoso. Amados hermanos, pidamos a Dios sabiduría como padres que somos para no criar a nuestros hijos con demasiada delicadeza ni con sentimientos hacia Él muy delicados, porque no sabemos qué dificultades puedan encontrarse en el transcurso de su vida antes de morir. La Escritura nos exhorta, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y dice otro proverbio, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Proverbios 13:24. Y el consejo aquí, mis hermanos, de Dios es que como padres es disciplinar con amor a nuestros hijos. El ser padres que educan y hacer de ellos hombres sabios, prudentes y honrados para que sepan vencer sus pasiones y enfrentarse con la vida que les espera. Como tercera reflexión, ¿cuántos de nosotros vemos, oímos, sabemos o hemos vivido cómo familias se dividen y se rechazan unos a otros por la amargura y la discordia? ¿Cuántos hijos se sienten enfadados contra un padre o con una madre porque sus padres prefirieron o consintieron más al hermano o a la hermana menor o a algún otro hermano del medio y él no fue el preferido? Estos rechazos provocan rencor y división dentro de la familia. En el caso de José, como ya vimos, José era el preferido y cómo sus hermanos lo odiaban y cómo planearon matarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido o hemos escuchado cómo familias de hermanos en edad adulta se enfadan con los hermanos o con el hermano menor porque fue favorecido con la mayor parte de la herencia que dejaron sus padres y con ello lleva a una división como familia? O por otro lado, hemos escuchado cómo los hijos se odian y se matan entre ellos e inclusive matan a sus propios padres por las propiedades de la familia con tal de quedarse y adjudicarse con ellas. El Señor nos dice y nos advierte, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y de toda forma de malicia. Más bien,
sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Y la última reflexión de esta mañana, de este capítulo, está: la mentira y el engaño destruyen la confianza entre los miembros de una familia y traen consigo consecuencias graves que aportan experiencias vividas en sentimientos de engaño, de traición, de dolor, de tristeza, de desolación y de pena. Jacob es un vivo ejemplo, porque Jacob vivió una vida de mentiras y engaños. Engañó 2 veces a su hermano Esaú, Génesis 27, 36 al 41. Engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, Génesis 27, 18 y 10 al 29. Jacob también fue engañado exactamente de la misma manera que él mismo había engañado. Lo engañaron sus propios hijos al mentirle sobre la supuesta muerte de su hijo amado José. Fue engañado también por su tío y suegro Labán al trabajar 7 años por Raquel, y el cual, entregándole previamente ya con pensamiento primario a su hija mayor Lea, volviendo él a trabajar otros 7 años más por su amada Raquel. Sus acciones del pasado se habían vuelto contra él. Como decía el apóstol Santiago: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Santiago 6:7. Jacob había sembrado malas semillas en el pasado. Había utilizado el engaño, y ahora, como padre que era, vemos en el pasaje que estábamos considerando, fue engañado de la misma forma en que había engañado a su propio padre y a su propio hermano años atrás. Aprendamos, mis amados hermanos, de esta historia de Jacob, el cual mintió, engañó y manipuló a la gente. Encontramos pecado y rotura en las relaciones con la bondad y la misericordia de Dios. Inclusive Jacob usó el nombre de Dios para vender su mentira. Eso lo vemos en Génesis 27. Y sin embargo, todo esto que es considerado pecado, destrozó y dañó el corazón de sus hijos y de su familia. Pero Dios lo perdonó y lo restauró, porque todo esto era necesario que ocurriera, porque a fin de que Dios preparara tanto a José y a sus hermanos para la tarea que Dios tenía planeada para ellos en el futuro, y así dar cumplimiento a la promesa dada a Abraham y a Isaac. Cuán grande es la misericordia de Dios, mis amados hermanos, en aceptarnos tal como somos, unos viles pecadores, y aún así Él nos perdona, e incluso Él nos usa después de que hemos pecado, como la historia de Jacob y José que acabamos de ver. No olvidemos, hermanos, que Dios siempre está obrando en todas las cosas a bien en la vida de cada uno de nosotros como creyentes que somos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Este verso que acabamos de leer nos enseña que no tenemos que ser demasiado viejos para mirar atrás y ver que las cosas que consideramos adversas resultaron a nuestro favor, y las que nos causaron un día un desengaño y tristeza, luego resultaron ser una bendición. Pero tenemos que indicar que esa experiencia no le sucede más que a los que aman a Dios. Así que, amados hermanos, recuerden que mostrar favoritismo provoca división dentro del hogar. Jacob tomó decisiones nada prudentes en el cuidado de su hogar. Aprendamos de esto, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Se despide de ustedes su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.
Les agradezco su atención y que el Señor les bendiga.